noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la última tertulia tributaria del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales para este año 2024. Esta última tertulia tributaria en el marco de la 32ª jornada tributaria realizada en Santiago de Chile en el mes de octubre de 2024 por parte del ILAT. Se hicieron una serie de ponencias tributarias y Costa Rica, por medio del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, tuvo la grande oportunidad y ante dos grandes personas y profesionales que hoy nos acompañan, de hacer dos ponencias y bajo este mismo contexto hoy analizaremos las recomendaciones que se emitieron por parte del ILAT en esta materia. Déjeme presentarle a las dos personas que me acompañarán en esta noche por parte de, y para abordar el tema número 1, que son los principios fundamentales del derecho tributario y su evolución en un mundo globalizado. Le corresponderá a la doctora Gabriela González, quien es miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales. Es doctora en Derecho Tributario por la Universidad Complutense de Madrid, profesora en la Maestría de Asesoría Fiscal de Empresas de ULACID, gerente regional de impuestos del Grupo BAC, especialista en Derecho Tributario Internacional, precios de transferencia, impuestos sobre la renta corporativo, impuestos indirectos en la región del LAT. Para abordar el segundo tema, nos acompaña en esta noche el máster Modesto Vargas, quien abordará el tema los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno. Para tales efectos, también me permito hacer la presentación del máster Modesto Vargas Castillo, quien es abogado asociado desde 2005, con más de 15 años en asesoría empresarial en derecho tributario, profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica y de especialidad en impuestos de la Universidad Fundepost. Es reconocido por la Chamber Latin América como miembro del instituto y es miembro del Instituto de Costarricense de Estudios Fiscales, expositor en temas tributarios y financieros en eventos nacionales e internacionales. Estos dos profesionales, quienes tuvieron la oportunidad de hacer la ponencia por parte del ICEF en Santiago de Chile ante estas jornadas tributarias latinoamericanas, serán los dos expositores de la noche del día de hoy. Sin más ni más, me permito entregarle a la doctora Gabriela González la palabra para que empiece su disertación en esta noche. Muy buenas noches a ambos y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Francisco. Primero que todo, dar las gracias al ICEF por la oportunidad de presentar este trabajo ante ustedes. Agradecer a mis compañeros, al señor Francisco Vares y al señor Modesto que nos acompañan el día de hoy. Y comentarles, también agradecerles a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de venir a escuchar estas presentaciones. Realmente cada una de estas ponencias son el resultado de aproximadamente 1 año y medio de investigación dirigidos en mi caso, por el doctor Pascual Pistone, quien era el relator general, quien es profesor de la Universidad de Viena, y tuve un gran apoyo durante todo el proceso de investigación del doctor Adrián Torrealba Navas, presidente del ICEF. Entonces, aprovecho el anuncio para invitarlos a participar en este tipo de investigaciones que lo que buscan es contribuir a la doctrina latinoamericana. Sin más, quisiera dar inicio al tema que se desarrolló, fue principios fundamentales y generales del derecho, leyes de principio, impacto en derecho tributario. En esta investigación, tal vez quisiera destacar que la investigación se centró en los principios generales del derecho desarrollados por la Sala Constitucional, que a la fecha ha desarrollado más de 170 principios generales del derecho, de los cuales se identificaron 73 que son de aplicación en el ámbito tributario, ya sea porque pueden aplicarse, porque son generales del derecho en sí mismos o porque son desarrollados dentro del ámbito tributario, como lo vamos a analizar. Cuando hablamos del concepto y la función de los principios generales del derecho tributario en el contexto costarricense,
es muy importante recordar que los principios generales del derecho constituyen fuente del derecho y como tales están llamados a integrar y orientar el actuar tanto de los funcionarios públicos como también están llamados a ser utilizados por los contribuyentes para guiarnos en la aplicación de las normas tributarias. Entonces, en realidad son principios, son normas no escritas del ordenamiento jurídico que tienen un fin, que es interpretar, integrar o bien delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito. Están llamados también a suplir incluso la ausencia de normas escritas y cuando suplen la ausencia de normas, llegan a tener el rango de ley. Por eso su aplicación debe prevalecer por sobre otras normas escritas de rango inferior. Y en todo caso, su aplicación siempre va a estar sujeta a las limitaciones que establece la Constitución y la ley. Los principios generales del derecho como fuente del derecho los encontramos en diferentes normas, pero como estamos ahorita hablando únicamente de la parte tributaria, me voy a acotar a lo que indica el artículo 7 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que nos indica que en las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este código o las leyes específicas sobre cada materia, se deben aplicar supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que más se avengan con su naturaleza y fines. Entonces, tal vez lo que quisiera destacar de esta norma es que los principios generales son normas vivas que debemos de aplicar en todo momento y que el conocimiento de ellas nos va a permitir una mejor interpretación y aplicación de las normas tributarias. ¿Por qué nos delimitamos a los principios generales de rango constitucional? Hay una excepción que la vamos a ver después, que son desarrollados por vía legal, pero la mayoría de los principios que vamos a comentar han sido desarrollados por la Sala Constitucional. Y esto es porque la Sala Constitucional es el órgano a quien tiene garante de la supremacía de los derechos de la Constitución, ¿no? Ellos están llamados a proteger los derechos de la Constitución. Y el reconocimiento de los principios generales del derecho en un voto de la Sala Constitucional le da a ese principio el rango de ley. Entonces, pero ustedes pensarán que estamos hablando de algo etéreo, pero no es así. Si bien los principios generales del derecho pueden o parten de preposiciones de carácter objetivo, en realidad su vocación es convertirse en verdaderos derechos subjetivos y que deben de concretarse en una pretensión a una expectativa específica. Esto significa que los debemos de aplicar a los casos concretos y nos van a ayudar a que se resuelvan pues, de la mejor manera, defendiendo los intereses de las partes involucradas. Entonces, como les comentaba, los principios actúan en una doble vía. Por un lado, deben ser utilizados por los contribuyentes en la defensa y protección de los derechos y garantías tutelados constitucionalmente, y también son de acatamiento obligatorio por parte de la administración pública. En la investigación se hizo una clasificación de los principios generales del derecho, ¿verdad? Y se caracterizaron separando los principios generales del derecho que han sido desarrollados en el ámbito de otras ramas del derecho, como lo decía el artículo 7 del Código de Normas, pero siempre también podrían aplicarse con ese contenido jurídico que está desarrollado en esa disposición o en ese voto específico, se pueden aplicar al ámbito tributario. Entonces, aquí vamos a ver principios generales que desarrollan directa o indirectamente el principio de igualdad, aquellos principios que desarrollan directa o indirectamente la regla del Estado de Derecho, y dentro de esto siempre hacemos un análisis separado de la parte de principios procesales del debido proceso, y los principios generales que desarrollan directa o indirectamente el principio de relevancia del derecho internacional. Y como corolario, ¿verdad? También tenemos estos principios, pero ya los desarrollados dentro del ámbito tributario. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es el contenido de los principios. En muchos casos hay unos que que tal vez parecen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, porque su contenido es distinto. El trabajo de investigación esperamos poderlo publicar eventualmente. Ahí se hace un resumen de cada uno de los contenidos, de los principios
aplicables en cada caso concreto, y de ahí la distinción. En esta parte, tal vez no me voy a detener, nada más voy a traerlos como maneras de ejemplo, ¿verdad? En los principios generales del derecho que desarrollan directa o indirectamente el principio de igualdad, dentro del ámbito, o más bien fuera del ámbito tributario, vamos a encontrar el principio de igualdad, el de generalidad, el de equidad, que es justicia en sí mismo, el principio de solidaridad, el principio pro homini y pro libertatis, que es un principio hermenéutico, ¿verdad? Que establece que las cosas que nos beneficien deben de aplicarse a la generalidad y se pueden aplicar ampliamente. Lo que nos perjudique tiene que aplicarse de forma restringida. El principio de buena fe, confianza legítima, principio de razonabilidad y proporcionalidad, el principio de transparencia y publicidad de la función pública y los límites al derecho de acceso a la información administrativa. Entonces, de nuevo, la distinción es en el contenido. Igualmente lo encontramos en la parte de regla del Estado de Derecho, ¿verdad? Del principio de legalidad, el de reserva de ley, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida, principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la función pública, entre otros. Tal vez lo importante es que a veces olvidamos en la práctica la existencia de estos principios, o tal vez vemos que la jurisprudencia, algunos de los, o incluso en la vía administrativa, se olvidan de aplicar estos principios. Por eso creemos importante que podamos retomarlos, recordarlos y saber que realmente están llamados a cumplir una función activa como verdaderos garantes de nuestros derechos. También están los principios procesales del debido proceso, como la motivación o fundamentación, el principio de congruencia, el de valoración razonable de la prueba, la corrección de errores en procesos de única instancia, ¿verdad? Entonces, hay principios que son más conocidos o más aplicados que otros. También la parte del derecho internacional es muy importante porque la Sala Constitucional desarrolla el principio de primacía del derecho comunitario y el principio de progresividad de las normas convencionales sobre derechos humanos. Entonces, a veces tal vez se resalta el derecho que tenemos de, incluso si la Sala Constitucional no está resolviendo de la forma que nosotros consideramos protege nuestros intereses conforme al ordenamiento jurídico, tenemos la posibilidad de acudir al Pacto de San José, ¿verdad? A una vía internacional a hacer valer nuestros derechos. Es algo que no se ha utilizado hasta la fecha, pero realmente es un camino que está abierto para la defensa de nuestros derechos constitucionales y tutelados en el Pacto de San José. Dentro de los principios desarrollados en el ámbito tributario, bueno, definitivamente hay que empezar con los desarrollados dentro del principio de igualdad, específicamente los principios de justicia tributaria material, el de capacidad contributiva y económica, el principio de mínimo exento, principio de igualdad en materia tributaria, el principio de generalidad, de progresividad, proporcionalidad, no confiscatoriedad. Estos los conocemos bien y representan los principios esenciales de justicia tributaria material. Tenemos otros principios sustantivos también dentro del ámbito tributario, como es el principio de solidaridad, el de realidad económica, el de buena fe, confianza legítima, eficacia, transparencia y publicidad administrativa, los límites al derecho a la intimidad en materia tributaria, los límites al acceso a la información, garantizando siempre el derecho a la intimidad, el secreto tributario y su relación con la información de carácter público. Estos últimos tres protegen el derecho a la intimidad y el acceso a la información de trascendencia tributaria. Esto es algo que nos preocupa y tal vez mi compañero Modesto pueda extenderse un poco más en su parte cuando, porque realmente pues estamos llegando a un punto donde el acceso de información a nuestra información por parte de la administración tributaria es casi ilimitada. Quería destacar otros principios generales del derecho de rango legal que son de naturaleza sustantiva y muy importantes y también se incluyeron en el análisis que fue son el principio de neutralidad, el de motivo económico válido y el de sustancia económica. El principio de neutralidad lo que busca es que podamos tomar las decisiones de negocio sin que los aspectos fiscales
impidan o tergiversen las decisiones finales que vayamos a hacer. El motivo económico válido y el de sustancia económica son dos criterios de suma importancia que también están alineados con los temas que se desarrollan dentro de las acciones BEPS. Siempre debe existir un motivo económico válido en todas las transacciones que realizamos y debe de existir sustancia económica. Están relacionados con varias acciones BEPS y los tenemos a nivel legal. Después tenemos dentro de los principios generales del derecho tributario los que desarrollan la regla del Estado de Derecho. Ya hablamos del principio de reserva de ley, pero ahora desde la perspectiva tributaria, los límites a la potestad discrecional del Estado, la retroactividad de la ley, aplicación de la analogía, que no puede aplicarse para la interpretación de los elementos esenciales del tributo, y la inconvencionalidad de la regla solvente. Dentro del ámbito del debido proceso, desde la perspectiva tributaria, siempre también se destaca los derechos del debido proceso y derecho de defensa, el derecho a conocer los criterios administrativos de la administración tributaria para poder prever las actuaciones, conocer mejor cómo actuar y cómo cumplir las obligaciones tributarias, y también prever cuál va a ser la respuesta de la administración tributaria, y el derecho a la seguridad jurídica y a ser informado y asistido por la administración tributaria en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. En relación con, siempre dentro del debido proceso, pero referido a la interacción entre la administración tributaria y los obligados tributarios, se destacan principios como el principio de cumplimiento voluntario, la autoliquidación, en los derechos de contenido económico, que consisten principalmente en la devolución de pagos indebidos o debidos, que debe de realizarse de forma pronta, el derecho de hacerse acompañar por un profesional competente en materia tributaria, el principio de verdad real, el principio de practicabilidad. Igualmente, dentro del ámbito tributario, encontramos también desarrollado por la Sala Constitucional el principio de relevancia del derecho internacional. Y en este sentido, pues únicamente recordarles un ejemplo de esta situación es cuando dentro del ámbito de precios de transferencia, la Sala Constitucional reconoce el valor de la aplicación de las guías de precios de transferencia de la OCDE como una norma soft law aplicable. Es una norma técnica que con base en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Administración Pública es posible su aplicación dentro del territorio costarricense. Este es un ejemplo, existen otros ejemplos también de aplicación de normas de derecho internacional al ámbito costarricense. Pese a lo anterior y al vasto desarrollo de principios generales del derecho, tanto generales o desarrollados dentro de otras ramas del derecho, como los desarrollados dentro del derecho tributario, lo que también se evidencia son casos concretos donde la misma Sala Constitucional o incluso el Poder Ejecutivo han desconocido estos principios. Y a manera de ejemplo, nada más quisiera citar el tema del voto de la Sala Constitucional en materia o rechaza la inconstitucionalidad interpuesta contra la jurisprudencia de la Sala Primera que venía sosteniendo la defensa de la interpretación del principio de territorialidad ampliada, ¿verdad? La Sala Constitucional rechaza que la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que desarrolla ese principio de territorialidad ampliada, sea inconstitucional, pues violando de esta manera el principio de reserva de ley tributaria. Y aquí no podemos ingresar en el análisis de caso, ya se nos ha terminado el tiempo, pero sí quisiera destacar, aquí está el voto, por si lo quieren leer, por cuanto llama la atención que el voto de mayoría no es correcto técnicamente, pero el voto de minoría del magistrado Garita Navarro es correcto técnicamente y realmente muy preciso. Entonces, nada más quedan preguntas
de por qué la Sala Constitucional actuó de esa manera, en violación de principios constitucionales tributarios. Por su parte, también dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, uno de los ejemplos donde se ha dado también la vulneración del principio de reserva de ley es cuando el señor presidente de la República hace ejercicio del veto al momento de conocer el proyecto de ley que reformaba la ley del impuesto sobre la renta para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. Y en sus argumentos hay una serie de contradicciones y se deja también ver claramente una violación al principio de reserva de ley en materia tributaria. Otro de los casos también que se expusieron es el análisis de la interpretación y aplicación de las normas que regulan la aplicación de las cargas sociales a los trabajadores independientes. También hay una violación al principio de reserva de ley porque elementos esenciales del tributo están regulados a nivel reglamentario y aún así la Sala Constitucional no ha admitido ninguna de las acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto. En fin, estos son algunos ejemplos, tenemos más, pero lo que se quiere destacar es que aún hay trabajo pendiente. Para concluir, lo que se concluye en esta investigación dirigida por el profesor Dr. Pascual Epistoni con el apoyo del doctor Adrián Torrealba es que los principios generales del derecho y específicamente los del derecho tributario en Costa Rica pueden surgir de la estructura legal y constitucional del sistema jurídico sin necesidad de estar explícitamente codificados. Entonces nos debemos de referir en este caso, a los votos de la Sala Constitucional, de donde se pueden extraer estos principios y aplicarlos en la interpretación, delimitación o integración de las normas tributarias. Estos principios siempre deben de servir para asegurar la justicia, equidad y evitar la arbitrariedad en la imposición tributaria. Aún y cuando no se refleje, tenemos que seguir tratando de hacerlos válidos. La evidencia de estos casos prácticos, ¿verdad?, demuestra que la aplicación de esos principios no es coherente y consistente y claramente sí genera inseguridad jurídica, pero debemos de continuar en el camino y se debe buscar fortalecer la aplicación coherente y consistente de estos principios por parte de todos los poderes del Estado. Esa es la conclusión siempre para mantener la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho, que es donde no podemos olvidar el Estado de Derecho en el que vivimos. Como resultado del anterior, no las voy a leer, pero lo que se busca se emitieron una serie de recomendaciones que están basadas, que están basadas en todos los trabajos presentados por más de 20 países de la región de América Latina. Y lo que se buscó fue sistematizar estos principios y buscar elementos comunes. Entonces, al final, estas recomendaciones que también se van a publicar, lo que buscan es crear doctrina latinoamericana, que podamos tener una misma visión de cuáles son esos principios fundamentales del derecho, cómo aplicarlos y que realmente funcionen como garantías del derecho de los contribuyentes y también una obligación por parte de la administración tributaria de cumplirlos en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que yo tenía preparado para presentarles. Tal vez antes de pasar la palabra a mi compañero, a Modesto, comentarles que estas 32ª jornadas tributarias reunieron una comunidad tributaria de toda América Latina, Italia, España y Portugal. Para debatir sobre estos temas fue sumamente interesante. En las próximas jornadas van a ser en Sao Paulo, Brasil, en el 2026, bajo la coordinación general del doctor Heleno Taveira. Desde ya invitados a participar igualmente en este tipo de actividades. Y sin más, muchísimas gracias. Te paso la palabra. Okay. Francisco Modesto. Sí, muchísimas gracias, Gabriela. Déjeme ver si puedo poner la presentación.
que nos envió muy amablemente Danilo. Un segundito para poder entonces abrir la presentación. Regáleme un segundo, que la que tengo es la que yo mandé. Un segundito. Bueno, voy a poner. Ok, ok. Perfecto, bueno, ya casi se está abriendo la presentación. Sí, ya me la veo. Déjenme ahora mostrarla. Una pregunta, ahora vamos a contestar, ¿dónde se consiguen estas ponencias? Bueno, estas están contenidas en un libro, ¿no? En una publicación que para este año interesante porque digamos, los organizadores, en este caso Chile, del Instituto Chileno de Derecho Tributario, hicieron una alianza con la editorial jurídica eh, Tirán Leblanc, y fue en ese contexto que pues, se realizaron o se publicaron, digamos, las ponencias y los textos sobre los cuales estamos pues, discutiendo en esta noche. Entonces sí que eso es una de las respuestas. Pero bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todas por la gentileza de conectarse un miércoles a estas horas a hablar básicamente de temas tributarios que tanto nos apasionan, creo que a todos los que estamos acá. Gracias al ICEF, ¿verdad? Obviamente, en persona de Francisco Juárez, y pues un gusto siempre compartir con Gabriela, con quien también tuve el privilegio de asistir a estas pues 32ª jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario en Santiago de Chile en el pasado octubre. Y miren, el tema que me tocó a mí desarrollar junto con otra gran cantidad importante, digamos, de estudiosos de la materia tributaria fue un tema realmente impresionante, y fue el de los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno, ¿verdad? Y pues bueno, antes de ingresar ya propiamente a los puntos, yo voy a referirme fundamentalmente a temas de conclusiones, porque el tema sencillamente es muy amplio. Algo que hay que decir es que a lo largo de los 64 años de las jornadas latinoamericanas de derecho tributario, aquellas que fueron iniciadas y promovidas por el maestro Valdés Costa, ¿no? El Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, en realidad, a pesar de que ha logrado desarrollar importante doctrina sobre el tema de los derechos y garantías de los contribuyentes y también la aplicación, como ahora lo veíamos, de los derechos fundamentales provenientes de nuestras constituciones al ámbito tributario, es interesante que a lo largo de todos estos 64 años de jornadas, el ILAT no había tenido oportunidad de analizar el tema del impacto de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno. Y que es algo muy interesante, ¿no? Porque algo que tenemos que tomar en consideración es que en realidad el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo. Lo que pasa es que ha tenido un desarrollo y ha tenido una exposición realmente importante en los últimos años, pero vamos a ver si nos ponemos a reflexionar sobre cuándo es el nacimiento de la inteligencia artificial, cuándo es que se empieza a hablar de esta, estamos hablando de que es a mediados, fácilmente a mediados del siglo pasado, ¿no? Donde ya se habla de la posibilidad de que las computadoras, pues, de alguna manera repliquen procesos típicos el pensamiento humano. Pero sin entrar en esas disquisiciones sobre qué entendemos sobre inteligencia artificial, qué entendemos por el machine learning, qué entendemos sobre la big data, ¿no? Que son elementos muy importantes. A mí me parece que el elemento fundamental que pude yo extraer y después de la investigación que hice y también de las reflexiones que hicimos en el contexto de estas jornadas del ILAT, es que, vamos a ver, a pesar de que la inteligencia artificial ahora está, digamos, en plena explosión, ¿no? Está tan presente en todo lo que vemos, en todo lo que oímos, ¿no? Yo creo que no hay nadie aquí que pueda negar
el tema de que la inteligencia artificial ha tomado un papel protagónico en todos los ámbitos de la vida. El punto es que las normas clásicas, constitucionales e internacionales sirven ciertamente de base fundamental del análisis jurídico para poder enfrentar los grandes retos que tiene la inteligencia artificial en nuestros tiempos y en el derecho tributario moderno. Hablando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos allá en el año 48, post Segunda Guerra Mundial, hablando de una resolución, la 7849 de la ONU, que habla sobre las oportunidades de sistemas protegidos, de documentos fiables, que es un documento de marzo de este año. Hablar obviamente de la Convención, obviamente americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, tanto conocido por nosotros, obviamente de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Y del Parlamento Europeo, el Consejo de la Nación Europea, ya por el año 2012, documentos que ha emitido la OECD sobre el tax compliance, ¿verdad? Es un tema, son documentos de revisión obligatoria cuando uno habla de este tema. El documento también me gusta mucho un documento de la OCDE del año 2020 que se llama Administración Tributaria 3.0 y es el tema, y desarrolla todo el tema de la transformación digital de las administraciones tributarias. Ese documento de la OCDE, de la transformación digital de las administraciones tributarias, está colgando del sitio web de la, digamos, de la OCDE, ¿no? Eh, eh, Recientemente también un documento de 2022 de OCDE sobre Towers Seamless Taxation también desarrolla el tema. Un documento del 2021 de la UNESCO, ¿verdad? Que también habla sobre me parece un tema fundamental, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. Es un documento de la UNESCO en el contexto de las Naciones Unidas. Muy importante tomar en consideración documento del 20 de junio de este año, que al fin ya se emite un reglamento de la Unión, de la Unión Europea sobre normas armonizadas en materia de inteligencia artificial en la Unión Europea. Parece que eso es un texto jurídico de necesaria referencia. Y obviamente, pues todo lo que es también lo que hemos llamado la Carta de Derechos del Contribuyente de los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, el ILAT. Entonces, vean ustedes que, vaya, todo ese contexto normativo, nacional, internacional, obviamente nuestra propia Constitución, por ahí un voto de la Sala Constitucional costarricense, cuando relacionado con aquel tema de la privacidad de los documentos, claro, en el contexto de aquella, ¿se acuerdan ustedes en el gobierno de Carlos Alvarado de aquella unidad de análisis de datos presidencial, ¿no? Y la Sala ahí emitió un voto interesante que ahora podríamos reflexionar. Nuestro propio código tributario en el desarrollo de los derechos y garantías de los contribuyentes, título sexto, ¿no? Que, y como más adelante voy a decir, considero que debe ser reformulado, repensado en torno a lo que son este tema de la inteligencia artificial. Y es que no hay ninguna duda, yo creo, ¿verdad?, de que la evolución tecnológica y obviamente propulsada de manera muy importante por la inteligencia artificial, ha llegado a las administraciones tributarias. Vieran qué interesante, ahí en el contexto del ILAT, un ejercicio, me pareció a mí muy llamativo. En un trabajo que duró más de año y algo, ¿no? Año y medio de investigación. Bueno, nosotros habíamos diseñado en el contexto de las reuniones de trabajo para la redacción de nuestras ponencias, de nuestras relatorías, tanto generales como bueno, nacionales, como la relatoría general y como también las ponencias específicas, las comunicaciones. Habíamos hecho todo un cuestionario que le íbamos a hacer a las administraciones tributarias para captar información y que eso nos ayudara hasta generar un tipo de matriz, que eso precisamente lo hizo el relator general, el profesor Serrano Antón, ¿verdad? Que fue con el que yo trabajé de manera directa junto con todos mis compañeros, tanto de Latinoamérica como de España, Italia, Portugal. Y pues
fue muy interesante observar las respuestas de las administraciones tributarias ante esos cuestionarios donde preguntábamos si ustedes están utilizando inteligencia artificial. Y bueno, pues las respuestas fueron variadísimas, desde los que en un momento determinado habían reconocido la utilización de la inteligencia artificial y que ahora básicamente la han negado. Típico caso de la administración tributaria mexicana, que fue un tema que realmente sorprendía porque en un momento, pues con bombos y platillos se hablaba un poco de la utilización de la inteligencia artificial para efecto no solamente de asistencia al contribuyente, sino también evidentemente del control tributario y para el ataque a la evasión fiscal, pues en un momento determinado, ante las preguntas del cuestionario, pues simplemente hubo un silencio, digamos, bastante sepulcral por parte de la Administración Tributaria Mexicana. Y eso así en cualquier cantidad de administraciones tributarias. Por eso fue que una de las conclusiones, muy tremendo, una de las conclusiones a las cuales llegó realmente estas jornadas del ILAT en relación con este tema 2 fue que precisamente, ¿verdad? Las administraciones tributarias que en un momento habían hecho, pues claro, alarde de la utilización de herramientas de inteligencia artificial en los últimos tiempos, pues pasaron básicamente a un tema de negación del uso de la inteligencia artificial. Claro, eso podría tener algunas explicaciones, ¿no? Y es que el admitir la utilización de la inteligencia artificial representa necesariamente el reconocimiento también de los derechos y garantías de los contribuyentes frente a esa nueva realidad y al mismo tiempo también la tutela de derechos fundamentales conexos con eso, con el tema de la aplicación de la inteligencia artificial. Y eso podría claramente implicar, sin ninguna duda, implicar realmente el respeto por parte de las autoridades tributarias de esos derechos y garantías y esos derechos fundamentales, lo cual claramente también representa pues todo un reto para las administraciones tributarias saber que, bueno, voy a utilizar inteligencia artificial, pero como cualquier un contrapeso a la utilización de cualquier tipo de herramienta que pueda estar en el contexto, puede estar inserta en el contexto del desarrollo de las potestades administrativas tributarias, pues pueda claramente involucrar afectaciones a derechos fundamentales o afectaciones a derechos y garantías de los contribuyentes. Es un tema poco comprometedor, ¿no? Así que de pronto las administraciones pues prefieren de alguna manera decir, mire, yo honestamente no estoy usando inteligencia artificial. Y eso es un claro error, porque hay un tema de opacidad, ¿verdad? Hay un tema de opacidad, es que es un tema de que no hay transparencia, que es algo opaco. Cuando algo es opaco, ustedes saben, es que logramos verlo, pero de manera confusa. No logramos determinar bien las formas, no logramos determinar bien los colores. Nos resulta realmente difícil, ¿verdad? Observar algo que está opaco. Bueno, esa opacidad precisamente es la que se ha venido dando y una de las conclusiones a las cuales llega el tema 2 de desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno es precisamente la opacidad por parte de las administraciones tributarias. Y pues bueno, pues Costa Rica es interesante. Costa Rica no niega el uso de inteligencia artificial ante el cuestionamiento que se le hace. Cuestionamiento quiere decir el cuestionario que le enviamos a la Dirección General de Tributación, que tardaron un poco, hubo algún nivel diría yo, pues, no de resistencia, pero sí, digamos, de no contestarnos rápidamente. Contestaron hasta febrero de este año el cuestionario, con respuestas que, pues, a mi gusto fueron bastante, digamos, escuetas, ¿no? Faltaba un poquito más de desarrollo y en algunas respuestas simplemente, pues, casi pusieron como, no aplica, ¿no? No voy a contestar sobre ese tema, pero no negó el uso de inteligencia artificial, claramente admitió el uso de herramientas de corte predictivo de comportamiento de sujetos, ¿no? Tributarios. Y no negó el uso de inteligencia artificial, pero lo que dijo es, sí, mire, yo sí puedo estar usando ya inteligencia artificial, lo admito, yo estoy usando inteligencia artificial, pero no mucha. Y ahí es donde entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Cuánto es? Y entonces terminamos siempre en un tema de opacidad, porque el hecho de que yo diga, no, mire, es que realmente yo para efectos de control tributario, pues no estoy sustentando mis revisiones, mis actuaciones de control tributario en la inteligencia artificial, porque no la uso mucho, realmente no debería ser así, debería haber claramente un tema de absoluta transparencia, ¿verdad? En ese tema, al punto que, por ejemplo, vean ustedes, que ante la pregunta que se le hizo en su momento,
de si en el plan anual de fiscalización del 2024, que era el que estaba, pues obviamente cuando empezamos el análisis fue en el 2023 o 2024, existía una aseveración expresa del uso de inteligencia artificial para efectos de control tributario, pues se dijo expresamente que no. Y ya, por ejemplo, en España, una experiencia en el derecho comparado, obviamente, que fue resorte de análisis en las jornadas, pues ya reconocía que para este año en el Plan Anual de Fiscalización Tributaria en España ya se estaba incorporando de manera directa, de manera explícita, transparente, se le estaba indicando a los contribuyentes que dentro del Plan Anual se está utilizando, de fiscalización se estaba utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver, conforme vaya yo avanzando, un poquito lo que les quiero comentar, que es muy poco, ¿verdad? Porque realmente esto es un tema enorme, ¿verdad? Y sobre el cual ya están dándose importantes fallos a nivel de salas de tribunales constitucionales, ya hay doctrina muy importante sobre el tema, pero bueno, atención, de que en Costa Rica por lo menos no se niega, se admite, no se nos dice cuánto, pero más que eso es que también, con base en las declaraciones que hizo el director general de tributación, Ramos, y también el subdirector, don Mario Artavia, en las recientes jornadas tributarias costarricenses del mes pasado, pues lo que nos anunciaron fue con bombos y platillos que ya viene para junio del 2025 un giro copernicano en la forma en la cual interactúan los contribuyentes con la administración tributaria a través del lanzamiento de la plataforma Tribu CR, 1 de junio de 2025, herramienta que está utilizando y que va a utilizar claramente tecnologías disruptivas para efectos no solamente de la asistencia al contribuyente, sino también del control tributario. Y ante una pregunta que su servidor le hace a los dos Marios, como yo les dije en estas jornadas, en esta primera reunión de las jornadas, mire, y ustedes han vislumbrado claramente la necesidad de que el ordenamiento jurídico sea remozado para efectos de poder enfrentar estas nuevas realidades del uso de tecnologías disruptivas en el ámbito tributario costarricense. La pregunta es, bueno, eso lo tenemos ahí en examen. Entonces, un poco lo preocupante, y ahí ya voy también lanzando yo mis matices en la conclusión, lo preocupante un poco claramente versa sobre el hecho de que va a entrar en vigor una plataforma como Tribu CR, que no solamente va a estar directamente relacionada con temas de registro único de contribuyentes, con temas de declaraciones, sino que claramente toda esa información va a ir alimentando lo que ya la administración tiene, que es una big data, ¿no? Tienen una cantidad importantísima de información sobre la cual van a recaer herramientas de inteligencia artificial, no solamente para efectos de perfilaciones de contribuyentes, sino también de selección de los mismos. Bueno, ahí es donde es interesante que se vaya a implementar una herramienta sin haber reformado el marco normativo que permita a los contribuyentes también verse protegidos y ver sus derechos y garantías protegidos, así como sus derechos fundamentales. Es decir, un poquito como es, ahí vamos a tirar primero adelante la herramienta, a ver qué pasa y luego vamos reformando. No, me parece que ese orden pues no es el deseable. Entonces, aquí el gran tema, bien estimado, ya para ir avanzando un poquito, para no entretenerme demasiado, es que claramente las tecnologías disruptivas van a impactar los derechos y garantías de los contribuyentes. Por lo tanto, la transparencia es algo fundamental. Y en este momento, por lo menos en Costa Rica, transparencia deja mucho que desear, falta transparencia, ¿verdad? De manera explícita, de manera, digamos, pública, de manera por los diferentes medios que se logre entender de qué es lo que viene, ¿me entienden? No es un tema llegar y decir el 1 de junio, oh Dios, aquí ya esto salió, ya no sé qué es lo que está detrás de eso, porque ahí está ciertamente el ejercicio de nuestros derechos y garantías de los contribuyentes y por lo tanto debemos digamos, de rechazar cualquier tipo de opacidad en esta materia, ¿no? También es muy interesante cómo este proyecto, digamos, de Tribu CR, a lanzarse en junio próximo de 2025, pues también reconoce la utilización de herramientas de inteligencia artificial para asistencia al contribuyente. Vamos a ver. Y aquí hay una cosa que yo quiero dejar claro y que me parece que fue una de las conclusiones a las cuales se llegó en la jornada del ILAT. La inteligencia artificial per se, por sí misma, no es ni buena ni es mala. La inteligencia artificial simplemente es una herramienta, es algo que está ahí
a disposición del ser humano para ser utilizada. Obviamente es el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es donde viene todo el tema de los usos éticos que debe haber detrás de la inteligencia artificial. Pero bueno, puede ser utilizada para asistencia al contribuyente, por supuesto, a través de herramientas como chatbots, a través de herramientas, digamos, de asistentes virtuales que le puedan dar a los contribuyentes ayudas específicas de cómo cumplir con sus obligaciones tributarias formales y materiales. Por supuesto que eso lo puede hacer. Claro, ahí el tema está y eso fue visualizado también en el contexto de las jornadas del ILAT y que yo también lo vengo observando desde hace muchísimos años en el ámbito costarricense, es el hecho de que la implementación de las herramientas de inteligencia artificial y en general de las diferentes tecnologías disruptivas, ¿verdad? Ahí también se va a utilizar todo el tema, eso es aparte para otra tertulia el otro año, tal vez el tema de la utilización del blockchain, ¿no? También es un tema muy, muy interesante. Pero aquí, ¿cuál es el grave problema? La brecha digital, es decir, no todos los costarricenses tienen acceso a la tecnología, a la Internet, ni todos los costarricenses también están realmente preparados para poder enfrentarse al cumplimiento de este conjunto de obligaciones tributarias formales y materiales que van a estar apoyadas o van a estar muy potenciadas por la utilización de las tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, ahí hay un tema importante. Es una de las conclusiones, además, a las cuales también se llegó en las jornadas. Es decir, bueno, está muy bien la inteligencia artificial para asistir al contribuyente, pero ojo, atención, que los países tienen que realmente encargarse de darle acceso a todos los ciudadanos a la Internet y a todo lo necesario para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Y en este momento Costa Rica, que yo sepa, pues todavía tiene una importante cantidad de personas, ¿verdad? Incluida mi papá, por ejemplo, que todavía no tienen acceso a Internet, por lo que fuere, pero no tienen acceso a Internet. Sobre todo también en la gran área metropolitana, obviamente en la GAM, pues tenemos una gran cantidad un acceso a toda esta serie de tecnología, cosa que no sucede necesariamente en las zonas fuera del gran área metropolitana. Entonces, ahí hay un tema importante. ¿Verdad? Hay un tema importante que hay que considerar. Algo que también, una de las conclusiones que a mí realmente me llamó muchísimo la atención, fue el tema de la supervisión humana. La inteligencia artificial debe ser siempre supervisada por seres humanos. ¿Y por qué? Porque vieron ustedes que ya en este momento, por ejemplo, en Chile mismo, cuando estábamos explorando el tema, ya se están realizando un conjunto de actuaciones tributarias de manera automatizada utilizando inteligencia artificial. Y es un tema muy relevante, por ejemplo, además, para hacer liquidaciones previas, sea una liquidación previa que puede ser por un proceso, digamos, de abreviado o formal, ¿verdad? O eh, que enfrente información que está en manos de la administración. Bueno, ya por ejemplo en Chile se está haciendo de manera automatizada. Y eso, pues, por supuesto que ha despertado algunas alertas en torno a que hay que recordar un tema que está conectado a este tema de la inteligencia artificial, es el tema de la calidad de la información, a la Big Data, y cómo pues una información de mala calidad con algunos errores o algunos sesgos puede literalmente pues sesgar y contaminar el resultado de la inteligencia artificial y con ello podría estar generando determinaciones tributarias absolutamente, digamos, fuera de cualquier realidad, números estratosféricos o determinaciones incorrectas. Es decir, qué increíble, y aunque ustedes no lo crean, en el fondo lo que se está diciendo es el derecho a la intervención humana. Es decir, la inteligencia artificial puede potenciar claramente el ejercicio de las actividades tributarias, tanto en el ámbito de la asistencia como en el ámbito del control tributario, siempre y cuando en cada una de sus etapas de implementación y aplicación exista la supervisión humana, el derecho a la intervención humana, con el objeto de que no exista claramente un ejercicio automático, a pesar de que sí puede generar diferentes trámites, van a ser automatizados por inteligencia artificial, pero siempre que exista algún elemento de intervención y de supervisión humana. El derecho a la intervención humana es un elemento que también nace de estas jornadas y las reflexiones que se hicieron. Otra conclusión muy importante, el tema de la protección de datos, el derecho a la intimidad, la privacidad de la información, la verificación de las fuentes, verificar que efectivamente los datos sean fidedignos para evitar obviamente sesgos. Miren, ahí es uno de los temas más importantes relacionados con la inteligencia artificial. Decía un autor, decía Antonio Seco, me gustaba una frase relacionada precisamente con el tema de los datos, de la calidad de los datos que pueden ser utilizados
por las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para perfilación de contribuyentes, y decía Antonio Say con una frase, si entra basura, sale basura. Y es una frase que me parece directa, contundente. Y ahí es donde nos encontramos ante la pregunta, bueno, ¿cuál es el nivel de calidad de información que tiene nuestra administración tributaria? De las más de 25 fuentes. Una cosa que yo observé, por ejemplo, en el programa de Hacienda Digital, recuerden que Costa Rica desde el año 2022, desde el 19 en realidad, ya firmó unos centros proyectos de ley, ya hay una ley específica que establece ya el desarrollo de lo que se llama el proyecto de Hacienda Digital, que está siendo desarrollado en este momento. El año pasado se firmaron unos contratos con 3 empresas desarrolladoras. Recuerden que eso funciona mucho con lo que lo llamamos COTS, COTS, que esos COTS lo que hacen fundamentalmente es tomar tecnologías hechas, por ejemplo, el famoso ya este programa de detección de irregularidades de facturación electrónica, del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, pues resulta que ese desarrollo es algo que el CIAT pone todo lo que es la parte jurídica y la parte conceptual, y quien pone toda la parte de la ingeniería es Microsoft. Entonces, los COD son eso, los COD son realmente ya programas base diseñados por compañías, ¿verdad? X, desarrolladores tecnológicos, y lo que hacen luego es agarrar esos CODs y hacer un traje a la medida con las diferentes, digamos, necesidades de la administración tributaria. Pero entonces, aquí el tema es que esos sistemas al fin y al cabo van a estar alimentados de las fuentes de información, y en el caso costarricense, en el contexto del programa de Hacienda Digital, se habla de que la administración tendría acceso a más de 25 fuentes de información. Caja Costarricense del Seguro Social, Registro Nacional, Migración, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, obviamente Ministerio de Hacienda, municipalidades, administraciones tributarias institucionales, toda esa big data, esa cantidad importante de información, toda contenida en un gran cúmulo de millones de datos que van a ser procesados por herramientas de inteligencia artificial para efectos de detectar, por ejemplo, comportamientos que se consideren anómalos o irregulares. ¿Mm? Imagínense ustedes. Entonces, claro, la potencia que eso va a tener. Recuerdo que el año pasado, en el contexto de las jornadas tributarias costarricenses del año 2023, ante una invitación que muy amablemente me aceptó el aquel entonces director de fiscalización de la Administración Tributaria, Giovanni Tencio, un buen amigo, quien acepta la invitación y nos revela un dato impresionante, y es que en cuestión, vamos a ver, la administración procesó utilizando este detector de anomalías de facturación electrónica, el CIAT, y ya Costa Rica lo tiene, lo está usando, procesó 1.000 millones de datos en 8 horas. 1.000 millones de datos en 8 horas. Esto es lo que hace la inteligencia artificial. Es maximizar el procesamiento de información de una manera que sencillamente la mente humana, el ser humano y todos los seres humanos no podemos lograr, ¿verdad? Y ahí es donde entonces la calidad de la información debe ser importantísima, porque imagínense ustedes entonces si la información no es fidedigna, si la información viene con errores, si la información viene con sesgos, entra basura, sale basura, decía Seco. Bueno, ahí está el problema. Y ni qué decir de la privacidad. En el artículo que yo escribí en la ponencia, pues utilizo una frase para advertir de los riesgos que esto puede tener relacionado con lo que llamo yo la pesca de arrastre. ¿Qué es lo que pasa? Que imagínense ustedes que hasta las administraciones tributarias estarían utilizando, aquí viene todo un tema del uso ético también de las herramientas y el alcance, el ámbito, la amplitud, utilizando, por ejemplo, información de redes sociales, lo que pone la gente en Facebook, en X, o en Instagram, en la que sea. Toda la información que ahí también se carga, que se ha utilizado por la administración tributaria, información que también está en bases de datos de otras instituciones públicas, que aquí viene el punto. Gente que no necesariamente cumplen con el parámetro de ser información de trascendencia tributaria. Y ahí es donde está el gran peligro, que entonces de pronto una grandísima cantidad de información, bueno, está en manos de la autoridad tributaria, unos peligros que eso puede existir también, sobre todo después del hackeo del 2022, que ya nos dijeron pues, los funcionarios de la administración que ese tema estaba controlado, esperemos que así sea, aunque acaban de hackear Recope, pero bueno, toda esa información que de pronto no cumple con la condición de información
previsiblemente pertinente para efectos tributarios, siguiendo la nomenclatura OCDE que tenemos en el artículo 106 del Código Tributario, sea utilizada, digamos, por la autoridad, ¿verdad? Y ahí es donde también tenés un grave problema de esa pesca de arrastre, lo que hace es captar cualquier cantidad de información que no necesariamente es información digamos, de trascendencia tributaria. ¿Ven ustedes ahí entonces los riesgos que existe detrás de todo esto? Bueno, voy a avanzar un poquito más. A ver si avanzamos el tema de la responsabilidad, el uso de el uso de la inteligencia artificial tiene que ser visto desde la perspectiva ética. Ya existen documentos a nivel internacional sobre el uso de la inteligencia artificial de manera ética y confiable y sobre todo respetuoso de los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad. Vean, el derecho a la intimidad, el 24 constitucional costarricense, yo siento que cada día más se está difuminando, se está saliendo, se está llegando a un punto realmente no crítico, pero sí realmente, digamos, de reflexión de parte nuestra, ¿no? Porque no hay duda precisamente que, por ejemplo, la inteligencia artificial no aplicada de manera correcta puede llegar a generar sesgos, sobre todo en la selección, en la perfilación digamos, de contribuyentes. Veramos, me acuerdo el caso, digamos, de lo que se exploraba en el derecho comparado y en la jurisprudencia comparada en casos ya en Estados Unidos, en casos ya en España, en Italia, donde lo que se desarrolla es, o lo que se dice es, hay un peligro inminente, por ejemplo, de que se indique, por ejemplo, que las personas que han sido fiscalizadas más de 3 veces en los últimos 5 años son más propensas a hacer evasores fiscales. O sea, es decir, recuerden ustedes que la inteligencia artificial funciona con base en algoritmos y los algoritmos claramente son pues un conjunto de órdenes que van a ir estableciendo y que en el caso de la inteligencia artificial innovativa va a ir aprendiendo. Entonces, el peligro siempre de los datos de entrenamiento, los algoritmos, qué pasa si a la construcción del algoritmo, en la cual hay un ser humano detrás de esa construcción del algoritmo, pues también ahí van implícitos sesgos que por ejemplo los Estados Unidos llegaron a determinar por el partido de un tribunal constitucional de que habían sesgos de corte racial, determinando que las personas de raza negra pues eran más propensas al tema de evasión fiscal que los blancos. Obviamente hay un tema clarísimo digamos, de sesgo racial. O en el caso de los Países Bajos, donde también una jurisprudencia, ¿verdad?, generada en Ámsterdam, pues realmente generó la idea, o demostró claramente la existencia de un sesgo en el algoritmo relacionado con las personas migrantes. En el caso de Italia, el Tribunal de Boloña claramente estableciendo también toda una jurisprudencia en relación con el tema de la pertenencia o no a determinado grupo, ¿no? Es decir, eh, los derechos fundamentales de las personas pueden estar realmente en mucho riesgo por la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo por la generación de este tipo de sesgos, ¿verdad? Que pueden generar literalmente lo que llamaremos discriminaciones y pueden ser, ya en el ámbito de la inteligencia artificial, discriminaciones algorítmicas. De ahí entonces que, pues bueno, un tema fundamental también ligado a esto, a la responsabilidad del uso ético de la información, obviamente el de la seguridad del gobierno, la gobernanza de los datos generados por parte de inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde también se generan problemas. Vean usted lo que le pasó a Costa Rica en el 2022, un hackeo absolutamente monumental, hasta el propio Ministerio de Hacienda hackeado. Bueno, imagínense ustedes toda la cantidad de información que es de los contribuyentes que de un momento a otro pues está en manos de hackers. Evidentemente eso era todo un tema que había que revisar y que pues ya nos dicen que está revisado. Sin lugar a dudas, yo creo que hay un tema de regulación normativa relacionado con la gobernanza de los datos que debemos de acometer en Costa Rica para realmente garantizarnos o para tener obviamente el marco jurídico que nos permita pues, estar tranquilos de que pues nuestra información privada está segura y que no va a andar ahí pues para arriba y para abajo con todos los riesgos que eso pueda acarrear. Eh, la necesidad de política de gobernanza de datos, ¿no? ¿Verdad? Para efectos efectivamente de proteger los datos sensibles de los ciudadanos. El acceso a los datos es muy importante. Vean, gente, y es un tema donde yo siento que hay resistencia a las administraciones tributarias. Es más, yo lo comenté directamente en Chile cuando hablábamos del hecho de que los contribuyentes debemos tener el derecho a acceder a la construcción de los algoritmos y de la información que está siendo usada por la administración tributaria para fiscalizarnos o para darnos asistencia o lo que fuere, pero tenemos derecho al acceso de los datos, porque si no, entonces imagínense ustedes lo que se puede convertir eso, ¿verdad? Es una vulneración a otro derecho fundamental, que es el derecho de defensa. ¿Cómo me voy a defender yo
de una actuación de control tributario que ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial si no tengo ni derecho a poder acceder a la construcción del algoritmo? Tengo yo el derecho claramente a poder identificar sesgos en el algoritmo. Por eso yo decía recientemente en otro foro, ¿verdad? Cómo ya no solamente vamos a, los tributaristas no vamos a solamente trabajar con contadores públicos autorizados, sino también con informáticos, a la luz de lo que ya está por venirse, ¿no? Entonces, hay un derecho a la explicabilidad algorítmica. Yo tengo derecho a que la administración me explique cómo construyó el algoritmo, ¿no? Y eso es muy importante, porque yo tengo derecho a verificar la veracidad de la información, la integridad de la información y además la calidad de esa información. Y yo necesito saber por qué a mí me han perfilado, por qué a mí me han seleccionado. Yo tengo el derecho a la explicabilidad algorítmica. De ahí entonces que yo soy de la tesis, y también eso fue una de las conclusiones a las cuales se llegó en las jornadas, porque todo esto son conclusiones a las cuales llegamos en las jornadas, a reforzar y crear nuevos derechos, ¿verdad? Realmente a actualizarlos, a resignificarlos, a reforzarlos, a completarlos. Decía yo en la jornada de Chile, ¿será que en Costa Rica bastará con el artículo 171.13 de nuestro Código Tributario que dice el derecho que tiene el contribuyente a conocer los parámetros de información que utiliza la administración? ¿Será ese 171.13 el artículo, vamos, que me da acceso a poder yo solicitar a la administración que me revele cuál fue la construcción del algoritmo o cuáles fueron los datos de entrenamiento utilizados? A mí me parece que no. A mí me parece que la administración necesita, y para seguridad nosotros, necesitamos introducir una nueva cantidad de derechos, de derechos del contribuyente directamente relacionados con la gestión de la inteligencia artificial en el ámbito tributario. Así que sin duda eso es un tema importantísimo, el derecho a la explicabilidad algorítmica, ¿verdad? Tienen que explicarnos de forma comprensible, además, no es que me lleguen y me dicen, aquí está el algoritmo, y yo digo, ¿qué es esto? No, tiene que haber un mecanismo de explicabilidad algorítmica, digamos, que transparente, claro, fácil, mediante el cual yo pueda entender por qué fui seleccionado, por ejemplo, para ser fiscalizado. Y en esto, y es que en el fondo, por eso yo ahora al puro inicio hablaba de todas las normas jurídicas que están integradas a esta reflexión y está muy relacionado con los derechos fundamentales contenidos obviamente en la Carta Interamericana de Derechos Humanos o también en la Carta Europea de Derechos Humanos, en el Pacto de San José y los principios constitucionales de las diferentes administraciones. Así que, bueno, es un tema que también tiene que ser revisado a la luz del principio de igualdad, porque se tiene que claramente evitar cualquier tipo de discriminaciones por segmentación injustificada, discriminaciones algorítmicas injustificadas, configuraciones de algoritmos injustificadas que puedan generar realmente sesgos de cualquier tipo, de sexo, de edad, de nacionalidad, de condición humana, de cualquier tipo de sesgo que se pueda generar, pues yo tengo derecho a esa explicabilidad algorítmica para poder ejercer mi derecho fundamental a la igualdad. La revisión de las técnicas, digamos, de estas técnicas conductuales, ¿no? Y lo que se llama las black boxes. Eso es un tema muy interesante porque, y eso lo podemos hablar en algún otro momento, porque es un tema que está relacionado con la forma en que la administración puede también inducir al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, pero hasta qué punto eso también puede vulnerar algunos derechos. Y pues bueno, yo creo que eso de manera así muy general es un poco las conclusiones y las reflexiones a las cuales llegamos en estas jornadas de Chile pasada. Así que pues ya voy a dejar de compartir para que ustedes... Listo, listo, Frank, Bien, vamos. pues muchísimas gracias. Creo que sobre este tema en específico, uno de los aspectos de ICEF es el referente en temas tributarios. Y sin duda alguna, en las jornadas tributarias latinoamericanas y en las anteriores jornadas tributarias costarricenses, creo que hemos sido referentes, hemos introducido este tema que se las trae. Yo en lo personal creo que lo que viene para junio de 2025 apenas va a ser parte de un proceso que inicia en donde va a ser la compilación de un control tributario y en donde van a empezar a ver cómo armen toda la información de la Big Data con que se cuenta y con que tiene la administración tributaria para ir en procesos de desarrollo de algoritmos y otras cosas, como bien lo estás diciendo, pero creo que nos queda todavía mucha tela que cortar en ese aspecto, pero ISEF como referentes en este tema, lo estamos trayendo a la palestra y creo que el año 2025 nos vamos a explanar en una ampliación, en un enfoque mucho más claro, mucho más conciso entre la administración tributaria, expertos, otras administraciones tributarias, referentes que podamos nosotros aportar
cómo estos condiciones de la inteligencia artificial se están moviendo en otras latitudes del mundo. Gabriela, sobre el tema también tuyo, indudablemente que sería importante también para el 2025 atacar y traer a la palestra todos estos aspectos que de alguna otra forma en el ámbito internacional están establecidos los principios constitucionales del derecho, pero que de alguna otra manera la administración tributaria y a veces un poco de los poderes judiciales pareciera como que no lo siguen, ¿verdad? En concordancia con esto, voy a leer tres, cuatro sugerencias y preguntas. Dice doña Mayra Durán, buenas noches. ¿Cómo se puede acceder a la investigación o investigaciones completas? Creo que esto lo vamos a subir el próximo año, doña Mayra, a la página del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales para que ustedes lo tengan ahí a bien, lo estudien, lo analicen y puedan compartir también con nosotros en próximas tertulias tributarias. Eh, Dice Osmel, esta exposición es muy interesante y nos amplía el conocimiento de muchas cosas que no conocemos en relación al tema y las pasadas de la administración tributaria y cómo nos podemos defender. Claro, sin duda alguna, Osmel, y esto es el propósito prácticamente del ICEF y de los que estamos acá, pues transmitir un poco y ser referentes en materia tributaria. Nick Mora dice, yo pienso que los funcionarios tienen perfiles dependiendo de sus funciones. El abuso de uso de las herramientas de inteligencia artificial podría ser sancionable y rastreable. También creo que los análisis de riesgo serán codificados sin que los análisis sepan a qué contribuyentes analizan, solo pocos tendrán acceso a información sensible. El que no la debe, no la teme. Habría más trabajo, sí, indudablemente, pero también, también habría más injusticias tributarias y ya lo habló Gabriela sobre los principios del derecho tributario que a veces pareciera que no se están beligerando, que sean y que se regulen y se normen en Costa Rica como lo establece la doctrina. Osmen dice, no estamos hablando sobre si el que dice, no entiendo ahí, no la teme, se debe conocer para explicar claro sobre estos temas, indudablemente. En el derecho fundamental de los contribuyentes, como lo explica Modesto, muy claro, puede estar próximos a poder seleccionados, es conocer o ampliar conocimientos, sin duda alguna. Bueno, yo creo que para el ICEF, creo que esta charla es la conclusión de un año 2024 y creo que va a ser el inicio de un año 2025 sobre los dos temas importantes. Uno, los principios del derecho tributario que se están violentando, que podrían mejorarse, sobre las acciones que se están estableciendo a nivel internacional. No sé cómo andará Costa Rica, Gabriel, a nivel internacional, qué tan estamos alejados de ese cumplimiento de los principios o no estamos alejados. Tristemente, me voy a interrumpirte ahí, tristemente fuimos un ejemplo más en la región, nuestros países, en todos los países, no hubo uno en los que no se pusiera sobre la mesa violaciones a estos principios. Entonces, tal vez lo que busca el ILAT es, bueno, sigamos luchando, sigamos poniéndolos sobre la mesa, apliquémoslos y seguir en la lucha, pues, así es. Una comisión y un comentario, Gabriela, con respecto a eso. Recientemente estuve con una persona española y me dijo que esa doctrina que se emanaba de España, que era doctrina muy rica, que países como nosotros, los latinos, las tomábamos como referencia, está cambiando y está dándose condiciones y circunstancias tal y cual están dando en América Latina. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el efecto recaudatorio está por encima del efecto de la doctrina. Entonces, por efecto de recaudar para poder enfrentar el gasto público, es que se están dando esas violaciones. Pero bueno, eso es importante y dejémoslo ahí como un tema, una tertulia para poderlo de alguna otra forma traer a la palestra. Y Modesto, clarísimos, o sea, 2025, o sea, nos va a llevar de aquí a junio sobre todos los aspectos que vienen en inteligencia artificial, lo que vienen en Big Data, lo que viene en Learning Machine, todas estas condiciones que de alguna otra forma el fisco, de alguna otra forma lo tiene, porque lo ha tenido. Lo que pasa es que el manejo de la cantidad de información que llegó a tener antes de factura electrónica a después de factura electrónica, ahí fue donde se les hizo inmanejable la data. Y creo Sí. que de
de alguna otra manera, ahorita en el 2025 va a venir por lo menos el preámbulo de lo que va a ser un nuevo control y una nueva gestión tributaria para Costa Rica. Lo De que parte, importa, Frank, lo que importa es que nuestros seguidores estén claros que el asunto no es que viene, es que ya está sucediendo. Y entonces tenemos que prepararnos. Ya no es un tema de ciencia ficción, es un tema ya de realidad, está ocurriendo. así es, así es. Esto ya viene, o sea, ya cuando digo yo viene, ya está encima. Pero no hay nada que Es, hacer. así ¿Verdad? es. Bueno, de parte del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, de parte de la Junta Directiva y de parte de los que estamos aquí presentes, les deseamos a todos y a todos ustedes un feliz Navidad en unión de sus familias, que sea un año lleno de muchas bendiciones para este 2025 también y que de alguna otra manera siempre podamos estar en la presencia de Dios y con Dios para que este año y el que termina y el que inicie sea siempre un año lleno de muchas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz año para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Francisco, Danilo. Gracias a todos. Hasta luego a Gracias. todos los que participaron. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bye bye.